Hoy amaneció siendo un día soleado, bien bonito, para compartir con la familia, para disfrutar. Así estemos solos, para disfrutar con las personas que estemos. Amén. ¿A cuánto les gustan las lámparas? O las luces, la luz, que todo esté iluminado. A mí me gusta. A mí me gusta que mi casa esté iluminada, que haya mucha luz, que todo se vea. Pero hay una cosa, cuando nos gusta la luz, pasa algo que se ve si algo está sucio, o si algo está corrido mal, o si algo está en un lugar donde no debe estar, si dejaron la camiseta por ahí o los zapatos, ahí mismo se ve todo. Si hay polvo, si usted abre las puertas de su alcoba y la puerta, la ventana, las persianas, las cortinas, y enciende la luz, que va a entrar mucha luz y usted va a ver todo, va a mirar si hay polvo en su casa. Y casi siempre hay polvo y uno dice, ¿de dónde sale tanto polvo? Y normalmente cuando encendemos la luz o miramos en nuestra casa, abrimos esas ventanas y todo, vemos que nos damos cuenta que hay algo que no está en el lugar correcto. Eso tiene cuando abrimos y prendemos las luces. Si estamos a oscuras, si tenemos las cortinas puestas, las persianas cerradas, no se nota tanto, pero sí se nota cuando prendemos las luces. Vamos a cerrar ahí los ojos y vamos a poner este tiempo en la presencia de Dios. Amado Señor, nos presentamos delante de ti en este momento, Señor, pidiéndote que seas tú quien traigas la paz a cada uno de nuestros corazones. Que seas tú poniendo este mensaje, Señor, en nuestros corazones. Que seas tú hablándonos a nuestras mentes, a nuestros pensamientos, tomando el control, Señor, de mi vida. Yo te pido, Padre, pido tu presencia, Señor. La presencia de tu Espíritu Santo, que venga sobre mí y que sea tomando el control de todos mis pensamientos y de mis palabras. Y que seas tú hablando, Señor, en esta tarde. Yo te pido, Señor, que seas tú transmitiendo este mensaje, Señor. Que seas tú tomando mis labios y mi voz, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú te lleves toda distracción. Llévate, por favor, Señor, toda distracción. Todo pensamiento que esté preocupando o trayendo ansiedad. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que se vaya toda tristeza y que hoy venga, Señor, tu palabra para traer luz y para renovar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces les estaba hablando de las lámparas o de la luz, que la luz todo lo muestra, todo lo muestra. Y cuando usted se levanta por la noche, usted quiere ver para poder caminar, y lo primero que enciende es la lámpara o la linterna de su celular o la luz para poder saber hacia dónde dirige sus pasos. ¿Sabe que Dios me habló sobre, me ha estado hablando todas estas semanas sobre esta palabra? Por eso la comparto con ustedes. En Lucas capítulo 12, versículo 35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vemos cómo Dios quiere que los siervos de Dios, que Él está hablando ahí de un siervo, y dice que su siervo está velando, está atento. Y Él quiere que cuando su Señor regrese, Él tenga la lámpara encendida, o sea, que esté vigilante, que esté atento. Eso es lo que quiere Dios, que estemos vigilantes, no un tiempo, sino siempre. Que constantemente estemos vigilantes. En Salmo 119, 105 dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista está reconociendo que la palabra de Dios es la que alumbra su camino, que la palabra de Dios es una lumbrera para él. Porque antes, como estábamos ahorita ministrando y diciendo, antes estábamos en tinieblas, pero luz nos resplandeció y esa luz es Jesús.
En Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice la palabra de Dios: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Tal vez no nos gusten tanto las reprensiones, tal vez no nos gusten tanto cuando nos dicen que tenemos que mejorar y que tenemos que cambiar. La luz lo muestra todo, muestra cuando hay algo que no está ordenado. Y dice Proverbios capítulo 6, versículo 23, porque el mandamiento es lámpara. O sea que el mandamiento de Dios es una lámpara. Y yo traje estas lámparas hoy. El mandamiento de Dios es lámpara. O sea que el mandamiento de Dios es como esta lámpara, pero no mire todavía la luz. Porque vamos a mirar qué dice la luz, y dice la enseñanza, hay una coma y dice, y la enseñanza es la luz. ¿Qué pasaría si solamente tengo el mandamiento que es la lámpara? No pasaría nada, porque la lámpara sola sin la luz no tiene utilidad, no me va a servir en mi casa tener todas estas lámparas apagadas o las luces apagadas, sino que la luz se hizo para ser encendida. Entonces dice la palabra en Proverbios capítulo 6, versículo 23, el mandamiento de Dios es como una lámpara y la enseñanza es como la luz que usted ve ahí, y camino de vida las reprensiones que me instruyen. Así que el camino, el que anda por el camino de la vida va caminando, y en ese camino le van a decir, el Señor le va a decir, ¿sabe? Instrúyete, porque no estás caminando bien. O sabes, ese camino está un poco torcido, tienes que caminar en un camino recto, derecho. Y ese camino de vida son las reprensiones que me instruyen. Y tal vez no nos gusta, como les decía ahorita, no nos gusta mucho que nos llamen la atención, pero esa instrucción nos va a servir. Nos va a servir para empezar a caminar derechos, para empezar a caminar constantes, para ir por el camino firme y no salirme del camino. Entonces, el mandamiento es lámpara, como les decía, es una lámpara, pero de nada me sirve tener el mandamiento si no tiene la luz, que es la enseñanza de Jesús. Entonces, una lámpara sin luz de nada sirve. Jesús dijo, yo soy la luz, y esto quiere decir que Jesús es la enseñanza. Jesús es nuestra enseñanza de todos los días, y es esa luz que ilumina nuestra lámpara. En Juan capítulo 8, versículo 12 dice, Jesús, la luz del mundo. Y dice Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y sabe cuál es esa luz de esa vida? La luz de la vida eterna. No es cualquier luz. No es cualquier luz. Entonces Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo. Y cuando Jesús vino, dice que todo estaba en tinieblas. En Mateo capítulo 4, versículo 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál era esa luz? Era Jesús. Ellos vieron una gran luz que era Jesús. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces vemos cómo nos dice la Escritura que Jesús llegó al pueblo y los encontró asentados en tinieblas. En tinieblas. No había luz en ellos. ¿Por qué no habría luz en ellos? No tenían la enseñanza de Jesús. Dice la Escritura que un día se le acercó un intérprete de la ley. Vamos a mirar quién era ese intérprete de la ley en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 26. Dice que, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ellos tenían el mandamiento que era la lámpara,
pero ellos no sabían interpretar esa ley. Ellos no sabían leerla y entenderla. Entonces, cuando este hombre se le acerca a Jesús para preguntarle, Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Le pregunta. Y también le dice, ¿cómo estás leyendo? Porque se dio cuenta Jesús que estaba, aunque era un intérprete de la ley, un experto en la ley, no tenía el conocimiento, no tenía la luz de las escrituras, no tenía la revelación de las escrituras. No sabía cómo heredar la vida eterna. O sea que de nada nos sirve que digamos que conocemos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y que nosotros mismos proclamemos y digamos los versos bíblicos que nos hemos aprendido. De nada nos sirve, porque necesitamos vivir lo que aprendemos. Necesitamos la luz y la revelación de la palabra de Dios. Entonces esta es una muestra de que ellos tenían la ley y los mandamientos de Moisés, pero aún así estaban en tinieblas. ¿Será que no nos pasa a nosotros lo mismo en ocasiones? Leemos la palabra o llevamos muchos años siendo cristianos, haciendo devocionales diarios, pero no tenemos la revelación. Necesitamos la revelación constantemente de Jesús para poder tener esa luz que nos ilumine. En Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces vemos cómo también este hombre Nicodemo, un principal de los judíos, que conocía el mandamiento, que conocía la ley de Moisés, y él no sabía cómo era que podía él nacer de nuevo. Él no sabía cómo podía nacer de nuevo. ¿Será que nosotros sabemos cómo nacer de nuevo? Y él viene y se le acerca a Jesús y le pregunta: he visto señales que tú tienes. Tal vez tú debes saber cómo nacer de nuevo. Y él pensó, cuando Jesús le respondió, que él iba a ir y que tenía que volver a entrar el vientre de la madre. Y yo sé que cuando leemos ese pasaje nos parece como chistoso, como un poco jocoso el pensamiento de Nicodemo, pero imagínense qué es no entender, qué es no tener la revelación de Dios. Demos gloria a Dios porque Él se ha revelado a nosotros, porque Él se ha manifestado a nuestras vidas y hoy podemos entender su palabra. Entonces, hablando de estas tinieblas en las cuales Jesús, cuando empezó el ministerio, encontró esas tinieblas. Y esto es solamente unos ejemplos, porque hay muchos versos y muchas historias cuando Jesús estaba allí en la tierra caminando y encontrándose con muchas personas que conocían la palabra y que tenían la lámpara, el mandamiento, pero estaban en tinieblas. Así que no importa, hermano, cuánto conocimiento tengamos. No importa cuánto sabemos, cuánto podemos responder, cuánto podemos predicar y enseñar, cuánta verbo tenemos nosotros, no importa eso. Lo que importa es que entendamos la palabra, que entendamos lo que Jesús nos quiere decir, que atesoremos la palabra que Dios nos quiere hablar. Tal vez usted no hable mucho
O tal vez no sale a predicar en las calles como muchas personas lo hacen, o a evangelizar. Pero si usted tiene la palabra de Dios, la revelación del Espíritu Santo, usted lo tiene todo. Entonces, ¿quién es una persona que está en tinieblas? Es una persona que no está en la verdad. En Juan capítulo 8, versículo 37 al 43, dice: sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto junto a vuestro Padre, con minúscula. Respondiendo en el versículo 39 dice: y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les está preguntando. ¿Por qué no podéis escuchar mi voz? Entonces vemos cómo Jesús se había encontrado con estas personas y Jesús les estaba hablando y predicando el evangelio, porque Jesús quería compartir el evangelio con todos, aún con aquellos que no querían escucharle, aún con aquellos que procuraban matarle, porque Jesús lo sabe todo. Él es el que discierne nuestro corazón y sabe las intenciones del corazón. Y ellos procuraban matarle. Pero ellos decían que ellos habían nacido, eran descendientes de su padre Abraham. Y Jesús les dijo: pero si ustedes fueran descendientes de su padre Abraham, entonces me escucharían mis palabras. Porque no es de qué genealogía vengamos, es de qué linaje somos, de qué genética somos. ¿Somos la genética del Padre de las luces de los cielos o somos de otra genética? Solamente hay dos. Y Jesús inmediatamente se dio cuenta de que ellos no podían escuchar su voz. Ellos les da dificultad entender el lenguaje que Jesús les estaba hablando. Él les dijo: ¿por qué no entendéis entonces mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesús estaba queriendo hablarles a ellos para que ellos pudieran salir de las tinieblas en las que estaban, porque eran religiosos, que solamente tenían un conocimiento y una palabra que no basta, que no es suficiente. Y Jesús les dijo: ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender mi palabra? ¿Será que no pasa también en las iglesias esto? ¿Será que no pasa que Dios está hablando y a veces no queremos escuchar? Espiritualmente nos tapamos los oídos porque no queremos escuchar el mensaje que nos va a corregir. No queremos sino que nos hablen de la prosperidad, de lo que me va a pasar bueno, de lo que me va a acontecer en mi futuro, que voy a triunfar, que voy a ser exitoso y exitosa. Pero no quiero escuchar el lenguaje de Dios y la palabra que Dios me quiere hablar. Jesús estaba tratando de hablarles para corregirles y para instruirlos por el camino de la luz y de la verdad. Pero ellos no querían, ellos se habían apegado a la palabra, a la ley, al mandamiento y no querían dejar que la luz entrara en sus vidas para cambiarlos, para transformarlos. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos
y limpiarnos de toda maldad. Sabe que, como les decía anteriormente, la luz lo manifiesta todo. Y cuando la luz, que es la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, empieza a llegar, empieza a penetrar en nuestro corazón, empieza a incomodarnos. Si usted viene a la iglesia y no se incomoda, entonces preocúpese, porque la palabra siempre nos va a incomodar. Porque la palabra siempre nos va a decir, vea, ¿sabes qué? Tienes que limpiarte, eso que hiciste está mal, eso que dijiste no está bien hecho, esos pensamientos tienes que sacarlos de tu mente. Entonces la palabra de Dios siempre nos va a hablar y siempre esa luz va a brillar y va a combatir toda esa tiniebla que hay en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Qué bueno que eso sucede. Que aunque nos incomoda, ahí la palabra de Dios está haciendo su efecto y su poder en nuestras vidas. Y está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ellos estaban tal vez diciendo, si tenemos la palabra, la ley, ¿qué más necesitamos? No querían a Jesús, no querían reconocer a Jesús ni a su luz para que fuera esa transformación en sus vidas. Entonces, nos estamos engañando a nosotros mismos cuando no decimos que tenemos pecado. Cuando decimos, no, yo nací en una familia cristiana, mis papás son pastores, siempre he recibido la enseñanza, no tengo de qué arrepentirme, no, es que yo no le hago mal a nadie. Entonces, cuando nosotros pensamos que no cometemos pecado, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Mire, hermanos, normalmente, constantemente tenemos que hacer 3 cosas en nuestras vidas, todos los días. Confesar, primero reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado y apartarnos del pecado. Si no nos apartamos del pecado, decimos, sí, yo lo confieso, yo sé que está mal lo que estoy haciendo, mis pensamientos, mis críticas, mis envidias, lo que estoy haciendo está mal. Ay, sí, Señor, perdóname. Pero si no me aparto de eso, o sea, ya dejo atrás eso que estaba haciendo, no cambio, no hago ningún esfuerzo por cambiar, porque es que Dios así por arte de magia no lo va a cambiar. Necesitamos esforzarnos para cambiar. Entonces, cuando yo soy consciente de que estoy diciendo muchas mentiras, entonces digo, ay no, yo tengo que cambiar. Yo no voy a volver a decir mentiras, no voy a volver a mentir, me voy a esforzar. A ver, voy a hacer conciencia, hoy cuántas mentiras dije, hoy cuánto pecado hice, me voy a limpiar de eso, voy a poner de mi parte, me estoy esforzando para cambiar, para apartarme de ese pecado. Entonces así estoy caminando en el camino de Dios y estoy caminando en la luz. No estoy dejando toda tiniebla que me está dañando mi vida. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nosotros nos apartamos, entonces empieza a haber una limpieza en todo nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras palabras. Empieza el Señor a limpiarnos. Y usted va a empezar a ver cómo el Espíritu Santo, por medio de la palabra y de la enseñanza, cuando usted se dispone y usted se esfuerza para hacer su devocional, buscar la presencia y decirle, Señor, yo me aparto de este pecado porque sé que no está bien en mí, que esto me está trayendo tinieblas, eso está haciendo que en mi vida siga con tinieblas. Y Dios quiere limpiarnos. Por su sangre en la cruz, Él quiere limpiarnos de todo pecado. Pero tenemos que disponernos para que Él limpie de nosotros todo eso que hay. Recuerde que hay un montón de cosas que desde nuestros antepasados Él tiene que limpiar. Entonces no es que hay muchos que dicen, no, yo ya me bauticé, ya hice el discipulado, ya estuve en la clase de liderazgo, yo ya estoy listo, yo no estoy esperando que venga el Señor, ya estoy listo, tengo un pie en la eternidad. Hermanos, todos los días tenemos que esforzarnos y pedirle a Dios que nos limpie, porque todos los días pecamos, porque todos los días hacemos cosas que no le agradan a Dios.
Y todos los días necesitamos decirle, Señor, lávame más y más de mi maldad. ¿Sabe? Así como le dijo el salmista. En Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y ustedes dirán, hay unas lámparas pero están apagadas. Hermanos, las lámparas son para que alumbren, ¿cierto? No para que estén apagadas. Y el Señor nos está diciendo en su palabra, tome esa palabra para usted, yo la tomo para mí. Usted es la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. ¿De cuál mundo? Usted dirá, no, pues imagínate, yo voy a ir a muchos países a alumbrar mi luz, pero sea por lo menos la luz de su cuadrito, de su casa, de su oficina, de su trabajo, de donde usted vaya, sea la luz. Ilumine la vida de esas personas que tanto lo necesitan. Entonces, la palabra nos dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos esconder la luz. Esa luz se manifiesta, por más que nosotros queramos esconder la luz, no vamos a poder. Usted encienda una luz en la oscuridad, inmediatamente se va a ver. Usted encienda su celular cuando está todo oscuro, se ve usted ahí mismo. Entonces, así mismo es que quiere Dios vernos, con unas lámparas encendidas, no apagadas. Y no prendidas por un tiempo, unos meses, los primeros meses de enero, febrero, la lámpara está encendida y estoy con todas mis fuerzas y quiero servir al Señor y voy a venir a la iglesia más temprano y por un tiempo, pero después se apaga. Pero otras veces está encendida la lámpara. No, entonces ya estos meses sí me voy a poner las pilas, la pila bien puesta, voy a andar con la pila nueva y voy a venir en los tiempos de noviembre y diciembre cuando hay tanta fiesta. No, ahí sí voy a estar yo. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros alumbremos y que mantengamos la llama encendida. ¿Qué pasa cuando usted prende una vela y se le cae como un suciecito? Empieza como a dar unos destellos o como que se quiere apagar, se emprende, se apaga. Eso pasa cuando nuestra vida está sucia, cuando nuestra vida no está limpia por completo. Entonces vienen las pruebas, el hermano no nos saludó, el pastor tampoco, el pastor no me llamó, el pastor no me volvió a invitar a su casa, el hermano tampoco me saluda en la iglesia. Entonces vienen las pruebas, las situaciones, las circunstancias y mi llama de mi lámpara se va opacando, cuando debería estar por encima de lo que sea, de cualquier tempestad encendida. ¿Sabe? Yo admiro esas llamas que están encendidas, aunque tienen terribles tormentas, terribles tempestades, las admiro, porque aún en las pruebas tienen su llama encendida. Y están firmes y están listos y están listas para orar y están listos para servir. Y tienen una sonrisa. Y uno dice, este hermano, esta hermana nunca le pasa nada, no tiene dificultades. Siempre está ahí, llega temprano a la iglesia, siempre quiere servir. Está ahí caminando y con pruebas y llorando la prueba, pero ahí está firme, ahí permanece. Porque tiene la enseñanza, porque tiene la revelación. Hermanos, si tenemos la enseñanza, tenemos la revelación, ahí estamos encendidos. No nos apaga nadie, nada nos apaga, porque estamos con la llama encendida que es Jesús. Porque esa revelación de la palabra nos mantiene firmes, constantes, sirviendo ante cualquier prueba, ante cualquier circunstancia. Entonces Jesús quiere que nosotros, como somos la luz y recibimos los destellos de Él, que es la luz del mundo, nosotros podamos alumbrar verdaderamente la vida de las personas. Y esa luz se va a manifestar. Esa luz se tiene que manifestar.
Si prendemos la luz, si tenemos la llama encendida, donde usted quiera que vaya, esa luz se va a manifestar. Usted no prende una lámpara para esconderla, como dice la palabra. Usted prende una lámpara para ponerla en alto, para que alumbre a todas las personas. Y eso hace la luz de Jesús. Alumbra y Dios quiere que nosotros alumbremos la vida de las personas, que no seamos una carga para otros, sino que por el contrario seamos una luz para aquellos que tienen dificultad y que tienen pruebas. ¿Qué dice Efesios capítulo 5 versículo 11? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, antes éramos hijos de las tinieblas, andábamos en pura tiniebla, no veíamos nada, podíamos leer la palabra, nos hablaban de la palabra y no la entendíamos. No podíamos comprender lo que Dios quería de nosotros, lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Andábamos en pura tiniebla. Dele gloria a Dios que ahora andamos a pleno día. No tenemos que ocultar nada, no tenemos que ocultarnos ni escondernos de nadie porque le debemos, porque tenemos que una cuenta con alguien. No tenemos cuenta, estamos andando de día, como el sol al mediodía que está con todo su furor. Así estamos andando. ¿Por qué? Porque la luz de Jesús nos ha alumbrado. Entonces la oscuridad no puede vencer jamás la luz de Jesús. No importa cuánta tiniebla, cuánto el enemigo quiera ponerte en tu mente o ponerte estorbos para que no permanezcas en la luz. Esas tinieblas nunca van a permanecer, mientras que la luz siempre va a estar ahí constante y permaneciendo. La oscuridad no puede vencer jamás la luz. La luz de Jesús siempre está ahí, esperando, tocando y queriendo iluminar nuestras vidas. Hermanos, esforcémonos a buscar esa luz todos los días, para que Él nos alumbre, para que Él nos encienda la llama. Si usted ha estado viendo cómo su llama se ha estado opacando, hermano, levántese a orar, levántese temprano, esfuércese, no se deje del enemigo, levántese y esfuércese, sea valiente. No permita que esa llama se oscurezca. No importa la edad que usted tenga, eso no se trata de edades. Se trata de la fortaleza espiritual. No se trata de nuestro cuerpo, se trata de la enseñanza que es la luz de Jesús. En Mateo capítulo 25, versículo 1 al 8, nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sabe que me llamó mucho la atención leer este pasaje? Vieron uno de los pasajes, Dios me habla mucho por figuras, me muestra como imágenes. Y en el capítulo 25, versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces nos está hablando que ellas tomaron la lámpara, pero no llevaron aceite. ¿Qué era el aceite? Era la unción del Espíritu Santo. El aceite, la unción del Espíritu Santo, que hace que la llama se mantenga viva, porque es la revelación de la palabra de Dios. Entonces ellas no llevaron ese aceite. Y dice que, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces vemos cómo las sensatas tenían aceite y tenían la lámpara encendida y estaban ahí vigilantes esperando la venida del esposo, la segunda venida de Jesucristo. Y Él con esto nos está enseñando de que nuestra lámpara no debe apagarse nunca. No le debe faltar el aceite de la unción, no le debe faltar la enseñanza, no le debe faltar la luz de Jesús.
Tiene que estar constantemente, hermano, no se canse, no desmaye, no se canse de hacer el bien. No importa si a usted no le hacen el bien, no importa si usted no ve ninguna manifestación de amor en su vida, usted siga adelante porque Él le ama. Porque Él sí le ama, Él es fiel y nunca falla. Y puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. En Él es el que tenemos que poner nuestros ojos. Y ¿sabe también algo que me llamó la atención? Esto nos habla de que mantener esa lámpara encendida es una cosa personal. Porque ellas dijeron, dame de tu aceite, préstame de tu aceite, porque el mío se acabó. Buscar la palabra, buscar la enseñanza y buscar la revelación de Dios es algo personal. Y ellas no pudieron, por más que quisieron, darle de su aceite. Le dijeron, vayan ustedes a comprar porque si te doy me va a faltar a mí. Es una relación personal, es una búsqueda personal con Dios que nosotros tenemos que tener. No es que mi esposa es un alma de Dios. Ella, no, ya estoy salvo. O mi esposo, es que mi esposo ora a las 6:30 todos los días. Entonces ya me salvé yo, o ya tengo ya la lámpara encendida yo. No es por ninguna persona cercana, ni por mi esposo, ni mi papá, ni mi mamá que ore por mí. Es mi relación personal, es lo que yo busco a Dios, es la búsqueda de la palabra y de la enseñanza y de yo mantenerme ahí constante, ahí firme. Que nuestra lámpara no se apague y que cuando el Señor venga, ahí esté encendida y pueda decirnos, buen siervo, buena sierva fiel, porque has retenido la enseñanza. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no dejemos que nuestra lámpara se apague. Y que si en algún momento parece que hay algunos destellos de esas lámparas o de ese aceite de la unción, que nosotros vayamos a buscar con tiempo, que no nos agarre con la lámpara apagada. Amén. Vamos a orar y vamos a poner ese tiempo en la presencia de Dios y pidámosle a Dios que nos ayude porque todos somos frágiles y todos estamos en las manos de Dios. Y como dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Mantengámonos con nuestras lámparas encendidas, no solamente para nosotros, para que la luz de Jesús pueda iluminar la vida de nuestra familia, de nuestros amigos y podamos ganarlos a ellos para el Señor, porque el Señor quiere que haya una manifestación de los hijos de Dios. Ahí está en Mateo capítulo 5 versículo 14, en el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así que Dios está esperando la manifestación de sus hijos. Que se manifiesten los hijos de Dios, que haya una manifestación de los hijos de Dios en la tierra. Él está esperando que esas lámparas que están encendidas puedan manifestar su luz, puedan mostrar su amor, puedan mostrar su misericordia, su perdón. Hermano, pero si no podemos hacerlo con nuestro prójimo más cercano, ¿será que podemos ir a la China a servirles a ellos? Si no podemos, como aquel hombre que se le presentó delante de este intérprete y le pregunta al Señor que cuál era el prójimo. Él le dice, ve y amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dice, ¿cuál es mi prójimo? No sabía cuál era el prójimo. Nosotros sí sabemos quién es nuestro prójimo. Y Dios quiere que nosotros mostremos nuestra luz, manifestemos nuestra luz con el que está sentado ahí al ladito. Si nosotros no podemos manifestar nuestra luz, la que nos dio Jesús con nuestro prójimo más cercano, entonces hay tinieblas en nuestra vida. Entonces necesitamos ir para que Jesús nos ilumine. Porque como les digo, no vamos a poder ir a las misiones si no podemos manifestar el amor a nuestro prójimo.
Si no podemos perdonar a nuestro prójimo, yo no puedo perdonar. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que estamos en tinieblas y la luz no está en nosotros. No, es que yo no puedo hacerle un bien a tal persona porque no me cae bien. Entonces la luz no está en nosotros. Que Dios nos ayude a manifestar día a día esa luz con nuestro prójimo para que ellos vean la luz de Jesús en nosotros y glorifiquen al Padre. No nos den gloria a nosotros, glorifiquen al Padre con lo que nosotros, nuestras buenas obras. Pero si decimos que no podemos perdonar, no hay luz en nuestras vidas. Si hablamos mal y criticamos, no hay luz en nuestras vidas. Si no podemos guardar los mandamientos, no hay luz en nuestras vidas. Entonces no estamos viviendo una vida cristocéntrica, sino que estamos viviendo en las tinieblas, pero decimos que somos de Dios, así como estos hombres. Decían, es que nosotros somos de Dios. ¿Cómo vas a decir que no? Y Él les dijo, muéstreme. No me entienden, no entienden mi palabra, no entienden la enseñanza. Iban a la sinagoga y se iban iguales, no entendían la enseñanza de Jesús. No podían comprender que Él les estaba mandando y que tenían que obedecer esa palabra. El Señor quiere que nosotros no seamos como ellos, que eran hipócritas, sino que por el contrario, vivamos una vida de verdad y de sinceridad, para que le demos la gloria a Dios y para que todos puedan darle la gloria a Dios. Amén. Amado Señor, te damos a ti toda la gloria y te bendecimos, Padre. Tú eres ese Dios maravilloso que nos habla en la palabra, Señor, que nos muestra toda la verdad y que quiere sacarnos toda tiniebla, toda oscuridad que hay en nuestras vidas, Señor. Yo te doy gloria por ello, Señor. Gracias porque quieres limpiarnos, Señor, porque quieres quitar de nosotros todas esas tinieblas y todo lo que estorba que no va contigo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra y por lo que tú estás haciendo en este día, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que seas tú tomando el control de cada pensamiento, Señor. Que seas tú tomando el control de cada corazón, Señor. Y que por medio de esta palabra, Señor, que ha sido hoy lanzada, seas tú obrando en cada corazón, Señor, como tú quieres, bendito Dios, no como nosotros queremos, Señor. Yo sé, Espíritu Santo de Dios, que tú estás obrando en mi vida, Señor. Yo sé, Señor, que tú estás puliéndome, que tú me estás enderezando mis pies para que yo camine un camino más derecho para darte a ti la gloria, Señor. Yo sé que tú estás limpiando un montón de cosas que hay en mi vida que no te agradan, Señor. Y yo te pido hoy, Señor, que sigas haciéndolo, porque yo quiero agradarte a ti, Señor, porque yo quiero ser un vaso limpio para que tú te manifiestes, Señor, y para que tu gloria sea vista aquí en la tierra, Señor, para que haya una manifestación de tu Espíritu Santo en la iglesia y en todo lugar por donde nosotros vayamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús rogamos que tú nos limpies, Señor, que tú muestres a cada uno de nosotros qué es lo que está en el lugar incorrecto, qué es lo que está marchando incorrectamente y que debe acomodarse, Señor, porque tú lo sabes bien, tú todo lo conoces. Padre, tú conoces lo más profundo del corazón y tú amas a estos hijos tuyos, Señor. Por eso esta palabra, Señor, porque tú quieres limpiarnos, porque tú quieres levantarnos cada vez más y más, y que podamos ser esas lámparas que alumbren tanta oscuridad, Señor. Porque nosotros muchas veces criticamos o cuestionamos tanta oscuridad, pero nosotros no somos la respuesta, no hemos sido la respuesta a esa oscuridad. Ayúdanos, Señor, a honrarte todos los días de nuestra vida y ayúdanos, Señor, a buscar tu enseñanza, tu palabra, para que cuando tú regreses, Señor, encuentres esta lámpara encendida, Señor. En el nombre de Jesús, a ti te doy la gloria, Señor. Amén y amén.